Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Reciban de mi parte un fuertísimo y caluroso abrazo. Deseo que sea el Señor bendiciendo grandemente sus vidas en esta hermosa y preciosa mañana. Quiero invitarte a que donde estás cierres tus ojos, dispongas tu corazón y vamos a darle gracias al Señor por este día. Vamos a encomendar este tiempo de alabanza en sus santas manos. Amado Padre Celestial, buenos días. Buenos días, Padre, buenos días, Jesús y Santísimo Espíritu Santo de Dios. En esta hermosa y preciosa mañana queremos presentar este tiempo de adoración en tus santas manos. Queremos pedirte, Señor, que sea un tiempo lleno de tu gracia y de tu presencia. Hoy, Padre, estamos aquí reunidos para entregarte nuestra mejor adoración. Hoy queremos darte honra, gloria, honor a ti, nuestro Rey, el Creador de los cielos, de la tierra y de todo cuanto hay, Señor, en el universo. Hoy te reverenciamos, te reconocemos, Señor, y te pedimos que seas tú a través de tu Santo Espíritu, ministrando nuestras vidas, Señor, obrando en nosotros. Amén. Al estar aquí reunidos, hoy venimos a entregarte nuestra alabanza. Todo el corazón, al estar aquí reunidos, hoy venimos a postrarnos en tu presencia para darte el honor. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida tu poder. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Al estar aquí reunidos, hoy venimos a entregarte nuestra alabanza. El corazón, al estar aquí reunidos, hoy venimos a postrarnos en tu presencia para darte el honor. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Llénanos más y más de ti, Señor. Y hoy queremos adorarte y exaltarte con todo nuestro ser. A ti, al que está sentado en el trono, aquel que es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Y hoy te adoramos a ti, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Tú eres Rey, Señor, y toda la gloria es para ti. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Padre, porque tú nos has redimido, tú has quitado nuestra carga, tú has quitado, Señor, nuestro pecado. Tú, Señor, nos has liberado, nos has perdonado y nos has restaurado. Bajo la cruz del Salvador, mi afrenta no se puede esconder. Brilló al fin la redención, su perfección mi cruz llevó. Gracia tan gloriosa, rasgó el velo con su amor, corona de dolor llevó. La ley se dio a la libertad para toda la humanidad.
toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Triunfantes te adoramos, Rey, cantando al justo Dios de amor. Y todo ojo lo verá, no merecíamos su amor, gracia tan gloriosa. Glorioso el día en que veré la faz de aquel que me compró. Caeré postrado a sus pies y eternamente reinaré. Gracia tan gloriosa, gracia tan gloriosa. Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Te adoramos, Señor, aquel que está coronado en gloria y en victoria. Y te damos gracias, Señor, porque en nosotros mora tu preciosa y maravillosa presencia. Y es por esa presencia que tenemos vida, que tenemos esperanza. Es por esa presencia que hoy podemos disfrutar de ese gozo y de esa paz, porque en nuestro interior fluyen ríos de agua viva. Y es eso lo que hoy nos llena de gran gozo, lo que nos hace danzar y regocijarnos en tu presencia. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos, iglesia, canta al Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente
río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Danzamos y nos regocijamos en tu hermosa y preciosa presencia. Aleluya a ti, Señor. Gracias por el privilegio de adorarte con nuestros labios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, familia, doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando hasta este momento, aquellas que nos ven domingo tras domingo. De verdad que muchas gracias por apoyarnos. Les enviamos un abrazo, un saludo gigante a todas las personas. Quiero invitarte a que les me guste esta transmisión, que te suscribas. Si aún no te has suscrito y ves nuestros videos, suscríbete, dale clic en la campanita, en la palabra todas, déjanos tu comentario también y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. De esta forma te invito a que prepares tu corazón para la palabra que Dios tiene para tu vida. Muy buenos días, familia. En esta mañana tengo la oportunidad, el privilegio, la bendición de compartir la palabra de Dios. Y es una palabra que ha ministrado mucho a mi corazón y que estoy convencida y segura que también ministrará el tuyo. Es una palabra preciosa, así que te animo a que puedas sentarte, a que puedas tomar tu agenda, apuntar y concentrarte en recibir esa palabra que Dios quiere hablar a tu vida. El título del mensaje en esta mañana es Florece en medio de la adversidad. Pero antes de iniciar con el mensaje, quiero que me acompañes en una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar congregados en tu nombre para recibir tu palabra. Yo quiero pedirte, Señor, que seas tú hablando a la vida de mis hermanos a través de ella, que seas tú revelando esta tu palabra, que sea una palabra, Señor, que anime, que consuele, que fortalezca, que sea una palabra que produzca abundante gozo en cada corazón que la escuche. Yo quiero pedirte que seas tú usándome como instrumento tuyo. Me abandono en tus manos para que me guíes a través de tu Santo Espíritu a predicar con denuedo, con sabiduría y con fe. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, recordemos nuevamente el título del mensaje de esta mañana y es Florece en medio de la adversidad. ¿Puede una persona florecer, crecer en medio de una circunstancia difícil? Todos en la vida hemos pasado y hemos experimentado momentos en los que las circunstancias difíciles nos rodean y parece que no hay salida. Temporadas en las que podemos sentirnos estancados, en las que la incertidumbre es lo único que nos rodea. Y es en esos momentos donde nuestra fe se ve propensa a la duda, en donde quizá podemos titubear.
Pero hoy Dios nos invita a recordar que todo tiene un propósito, que cada etapa, cada proceso por el cual tú y yo podemos atravesar tiene un propósito que ciertamente obra para bien. El día de hoy aprenderemos que si bien la restauración, la bendición y las promesas de Dios en algún punto de nuestra vida se cumplirán, no siempre llegan de manera inmediata o instantánea o en el tiempo en el que tú y yo deseamos. Pero aún así, es a través del proceso donde Dios quiere hablar a nuestro corazón. Porque la mayoría de las personas quiere ver la bendición, quiere ver el resultado, pero no quiere pasar por ese proceso. Y es en ese proceso donde Dios nos enseña a esperar con esperanza, a crecer, a florecer a pesar de las circunstancias, confiando en que Él tiene un plan perfecto y que aunque no siempre entendamos los tiempos y el camino, debemos seguir y avanzar hacia lo que Él quiere y lo que Él desea que hagamos. Y la cita bíblica de esta mañana es Jeremías 29, versículo del 1 al 14. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carta de Jeremías a los cautivos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho el Señor. Porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. El libro de Jeremías nos sitúa en un momento crucial de la historia de Judá, cuando el reino enfrenta las consecuencias
de años de desobediencia a Dios. Y es que a veces podemos llevar una vida de pecado y creer que quizá Dios no se ha dado cuenta porque no vivimos las consecuencias, pero ciertamente cuando las personas llevan una vida de pecado, tarde o temprano llegan las consecuencias. Y así le había pasado a Judá, pues el imperio babilónico bajo el liderazgo de Nabucodonosor invadió Jerusalén y deportó a la élite política, religiosa y social. Entre esos deportados que fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia se encontraba Daniel y sus amigos. Además, toda esta invasión dejó al reino debilitado, bajo el control de Sedequías, un rey que era más que todo una marioneta. Dios ya había advertido al pueblo a través de Jeremías que el exilio era inevitable, debido a su pecado, a la idolatría, y aún así, pese a que Dios ya había pronunciado el juicio sobre su pueblo, los líderes y el pueblo mismo no querían aceptar esta realidad. Y en lugar de aceptar el juicio de Dios, buscaban mensajes que les consolaran, que les prometieran una restauración rápida y sin dolor. Y para entender el contexto es necesario retroceder al capítulo 28, en donde se presenta un enfrentamiento entre el profeta Jeremías y Ananías, un falso profeta. Y este capítulo muestra un claro contraste entre dos mensajes opuestos, porque el mensaje de Ananías era un mensaje de esperanza, era un mensaje de liberación, y uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo un mensaje que promueva la liberación, que traiga esperanza? El problema no era como tal el mensaje, era que ese era un mensaje que no era enviado por Dios. Era un mensaje que realmente no venía de parte de Dios para su pueblo. Y Ananías se tomó el atrevimiento de proclamar con seguridad que Dios iba a romper el yugo de Babilonia, que en un plazo de 2 años todos los utensilios que habían sido llevados iban a volver al templo. Y su mensaje era optimista, era fácil de aceptar, era un mensaje popular, porque era lo que el pueblo quería escuchar. Pero por el contrario, el mensaje de Jeremías era un llamado a aceptar la realidad. Él decía que el yugo de Babilonia no se iba a romper tan pronto, y que ciertamente la sumisión y la sujeción a Babilonia formaba parte del plan de Dios para disciplinar a Judá y prepararlos para el futuro. Finalmente, Dios se encarga de obrar y de dar la razón a Jeremías, y Ananías enfrenta unas duras consecuencias por hablar una palabra y decir una palabra que no había enviado Dios en nombre de él. De cierta forma, esto es algo que nos deja también una enseñanza clara acerca de lo peligroso que es atribuir o dar palabras que no provienen directamente de Dios. Teniendo presente esto, vamos a adentrarnos en el capítulo 29, en donde Jeremías envía una carta a los exiliados en Babilonia. Esta carta tenía el objetivo de corregir las falsas expectativas que habían creado profetas como Ananías y otros líderes, y en lugar de prometer un retorno rápido, Dios les da instrucciones claras de cómo iba a ser todo este tiempo que ellos iban a pasar en el exilio. Y el versículo 1 comienza diciendo: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado entre los exiliados, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo.
El mensaje de esta carta no iba solamente a los líderes o a los sacerdotes, era absolutamente para todas las personas que estaban cautivas en Babilonia. Y es que a pesar de que el pueblo estaba lejos y a pesar de que no estaban en su tierra, el mensaje de Dios llegaba a ellos en aquel momento. Y es que la palabra del Señor siempre llega y nos alcanza, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. La palabra dice que esta carta sucedió después de que el rey Jeconías, la reina madre, y todos los príncipes y la élite salieran de Jerusalén. Él envía esta carta a través de una persona y la carta llega. Pero ¿cuál era el contenido de esta carta? ¿Qué era el mensaje que Dios quería hablar a su pueblo? Y yo quiero que nos imaginemos por un instante cómo sería estar lejos de casa, estar cautivos en una tierra que no es nuestra. Quizá cómo nos sentiríamos nosotros, porque es importante poder imaginar esto para entender lo que el pueblo estaba viviendo. Quizá ellos habían perdido la esperanza, se sentían desolados, dirían: ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo vamos a tener una salida de esto? Y de alguna forma era una situación supremamente difícil, agobiante, desgastante, de incertidumbre, de duda, de miedo. Era una situación de desesperanza. Pero Dios habla y dice el versículo 4: así dice el Señor de los ejércitos a todos los exiliados que he deportado de Jerusalén a Babilonia. ¿Cuál era el mensaje? Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen esposas, engendren hijos e hijas, den esposas a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplíquense allá y no disminuyan. Multiplicarse y prosperar. Algo que quizá en la mente del pueblo podría decir: pero ¿cómo vamos a multiplicarnos? ¿Cómo vamos a prosperar en medio de la cautividad? Pero este era el llamado que Dios les estaba haciendo. Dios les estaba dando instrucciones de prosperar y crecer. El profeta les dice: multiplíquense y sigan a pesar de la situación. No dejen que la cautividad los limite. No dejen que la cautividad, que la circunstancia en la cual se encuentran les frene o les impida cumplir el llamado que Dios les está haciendo. Prosperen, edifiquen, levanten. Dios llama a estas personas que estaban en una tierra ajena, que eran forasteros, a sentarse, pero a edificar. Y esto contradecía las falsas profecías, un retorno inmediato. Dios los llamaba a vivir plenamente donde estaban, porque este era el plan de Dios. Dios deseaba que ellos se asentaran ahí y que construyeran, que edificaran, que florecieran a pesar de la circunstancia. Y es que a veces Dios nos llama a prosperar incluso en las situaciones que consideramos difíciles o imposibles. ¿Y qué tiende a hacer la mayoría de las personas cuando se encuentran en una situación difícil? Dejar que esta situación les afecte, quizás se echan a la pena, no sienten ánimo de hacer nada, pierden la esperanza, pierden la confianza. Dicen: no, ya para qué hago, ya para qué esto, si mire lo que estoy viviendo. Pero si tú te encuentras atravesando algún tipo de situación difícil, hoy Dios te llama a que sigas, a que te levantes a pesar de las circunstancias y hagas lo que Dios te ha llamado a hacer.
La circunstancia no te determina. Lo que va a determinar tu vida es lo que tú hagas a pesar de la circunstancia. Las decisiones que tú tomes. Así que levántate, porque hoy Dios te llama a edificar, a crecer, a cumplir su voluntad. Sigue, no te detengas. Que se levante un obstáculo, que no tengo los recursos, que no tengo la claridad. No te preocupes, porque Dios está contigo. Fiel es el que lo prometió. Si Él te ha llamado y si Él hoy te está diciendo, levántate y sigues, porque Él te va a ayudar. No sientas miedo ni permitas que la circunstancia determine tu propósito. En lugar de resistirnos o desanimarnos, debemos aprender a florecer donde Dios nos ha puesto. Porque a veces podemos caer en la amargura y en la queja. Pero una capacidad admirable es la capacidad de florecer sin importar el terreno en el cual tú te encuentres. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Y porque Dios es aquel que nos da vida y aquel que nos capacita para, a pesar de la adversidad, hacer y seguir adelante. Y Dios les dice, busquen el bienestar, en el versículo 7, de la ciudad a donde los he deportado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Dios estaba desafiando a todas las personas, a todo su pueblo, a orar por Babilonia, a orar por su enemigo. Y esto refleja un principio de reino, y es que la paz y la prosperidad de aquellos que te rodean afecta tu propia paz. A veces podemos quejarnos, quizá tú podrás decir, no, pero es que la situación del país está supremamente difícil, es imposible surgir acá donde vivo, cómo está toda la economía. Pero te pregunto, ¿tú oras por tu país? ¿Tú oras por tus gobernantes? Porque lo que dice la palabra es supremamente importante. La paz de nuestro país, de nuestra nación, es nuestra paz. Por ende, nosotros debemos buscar la paz y la prosperidad de donde Dios nos ha colocado. Si Dios te colocó, si en este momento estás en un país determinado, es porque Dios quiere usarte como instrumento en aquel lugar, no solamente para que tú crezcas y florezcas, sino para que también puedas interceder por tu país. Ser instrumento usado de bendición para la tierra donde estás asentada. Porque fácil es quejarse, pero difícil es orar, agradecer y permanecer a pesar de las circunstancias. Estamos llamados a ser agentes de cambio en donde vivimos. Incluso si consideramos que el lugar donde estamos no es el ideal, debemos orar por nuestras comunidades, por nuestros líderes, confiando en que Dios puede traer la paz para ellos. Y dice el versículo 8 y 9, porque así es el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. No los engañen los profetas que están entre ustedes, ni sus adivinos, y no escuchen los sueños que ellos sueñan, porque falsamente les profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. No escuchen los falsos profetas. Dios les advierte contra aquellos profetas que les daban una esperanza, una salida rápida del exilio y que alimentaban esa falsa esperanza, pues su mensaje contradecía la voluntad de Dios y desviaba el pueblo. Y si nosotros notamos, por eso era importante conocer lo que había pasado, el pueblo venía escuchando
que el cautiverio solamente iba a durar 2 años, que esto iba a ser momentáneo, que Dios iba a romper el yugo y que ellos iban a ser libres. Pero lo cierto es que toda circunstancia que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Y el propósito de la circunstancia en la cual se encontraba el pueblo era convertir su corazón, que ellos se arrepintieran de sus pecados, que ellos se volvieran a Dios, que ellos le reconocieran. Y este no iba a ser un proceso corto, iba a ser un proceso largo. Y a veces las circunstancias que pasan en nuestra vida tienen un propósito, cosas que Dios quiere obrar y trabajar en nosotros, cosas que Dios quiere que aprendamos a través de estos procesos. Y básicamente estos profetas les prometían un proceso rápido. Y es que como seres humanos queremos que todo pase rápido. No, generalmente no somos tan fan del proceso. Pero es que el proceso es lo que nos permite llegar y alcanzar grandes victorias. Si tú no pasas por el proceso, ¿cómo vas a ver la victoria? ¿Cómo vas a dar fruto? Todo en esta vida, a través de la creación, Dios nos muestra que para cosechar primero hay que sembrar y que entre la siembra y la cosecha hay un proceso de crecimiento, y ese es el proceso en el cual Dios quiere que tú y yo crezcamos para poder dar fruto, para poder ser bendecidos, para poder ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Y lastimosamente, hoy en día hay muchos falsos profetas en la iglesia. Y es que, ¿qué hacen la mayoría de personas? ¿Qué les gusta escuchar? Dios te va a sacar, Dios te va a bendecir, tu proceso terminó. Y sí, hay procesos cortos y hay veces en los que efectivamente Dios habla a través de ciertas personas. Pero generalmente las personas no quieren escuchar que les digan, no, mira, esto va a tardar. Tienes que trabajar en eso. Y es por eso que muchos creyentes van buscando de iglesia en iglesia palabra que les motive, pero no palabra de Dios. Si tú quieres escuchar palabra que te motive, lee una frase, escucha algún motivador. Pero si tú quieres escuchar lo que realmente Dios quiere hablar a tu vida, lo que realmente va a ser efectivo, lee la palabra de Dios, clama a Él por revelación y no te dejes mover por las emociones, porque muchos profetas, muchas personas, muchos líderes predican y dan palabras en su carne y en sus emociones para alentar, o dan mensajes sensacionalistas que pueden llegar a muchas personas, pero que ciertamente no es lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Así que tenemos que tener mucho discernimiento, probar todo mensaje a la luz de la palabra de Dios. No todo lo que suena alentador o espiritual proviene de Él. A veces la verdad de Dios puede ser difícil de aceptar, a veces puede doler, pero siempre es para nuestro bien. Jeremías en capítulos anteriores les dijo al pueblo, capítulo 23, versículo 16, no presten atención a las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los engañan con vanas esperanzas, hablan de lo que ellos mismos piensan, pero no de lo que viene de la boca del Señor. Dicen a los que desprecian la palabra del Señor, todo estará bien, y a todos los que siguen la obstinación de su propio corazón, no les sucederá nada malo. Básicamente los falsos profetas decían cosas buenas, cosas que el pueblo quería oír. Y es que, como dice la palabra en Isaías 30:10, le dicen a los videntes, no vean visiones, y a los profetas, no nos digan lo que es cierto, digan cosas agradables y profeticen mentiras. Y muchas personas quieren vivir en una mentira por temor a la verdad. Pero la verdad es lo que nos permite avanzar y crecer. Y en el versículo 10, el Señor les dice,
Cuando se cumplan los 70 años para Babilonia, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Y quiero leerte este versículo en la Nueva Traducción Viviente, y cuando lo leí me llegó tanto al corazón. Dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Dios les dice, ustedes van a permanecer 70 años. 70 años iba a durar el proceso. El proceso por el cual tú estás pasando tiene un tiempo límite, sea corto o sea largo. Pero algo muy importante es lo que Dios les recuerda. Y Él les dice, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. El tiempo de espera iba a ser largo, pero cuando finalizara ese tiempo, Dios iba a cumplir su promesa, porque el propósito se habría cumplido. El hecho de que ellos fueran a estar ahí una temporada no significa que iban a estar ahí por siempre. Y el hecho de que tú y yo estemos atravesando una prueba no significa que vayamos a estar ahí por siempre. Son temporadas, son procesos en los que Dios desea obrar en nuestro corazón. Dios les recuerda que Él iba a volver, iba a cumplir su palabra. Y eso es lo importante que debemos tener en este momento presente, y es que a pesar de las pruebas, nunca dejes de creer en las promesas de Dios. Sigue, construye, edifica, avanza, sabiendo que cuando la prueba termine y que en su momento Dios cumplirá sus promesas y aquellas bendiciones que Él ha prometido para tu vida. Hay tiempos, hay años, hay meses en los que quizá tú y yo no podamos ver nada. Temporadas de sequía, de escasez. Pero no quiere decir que ese sea tu final. El proceso es perfecto y es necesario para llegar al cumplimiento del propósito de Dios. Aunque nuestras pruebas puedan parecer interminables, Dios tiene un tiempo establecido para cada temporada. Confiemos en su fidelidad, porque como dice el versículo 11, Él sabe los planes que tiene para nosotros, y sus planes son planes de bienestar y no de calamidad, para dar un futuro y una esperanza. Si nosotros nos damos cuenta al inicio del capítulo, vemos que Dios fue quien permitió y quien de cierta forma dice el versículo que Dios había permitido que el pueblo fuera llevado cautivo con un propósito. Dios permite las pruebas en nuestras vidas, pero todas estas pruebas las permite porque Él tiene planes de bendición. Él sabe que nuestro corazón a veces necesita ser procesado. Él desea hablarnos en aquel proceso, o también desea enseñarnos si es que la prueba o la calamidad que estamos enfrentando es consecuencia de algo mal que hicimos. Este versículo nos recuerda que incluso nuestras luchas, a través de nuestras luchas, Dios tiene un propósito redentor. Confiemos en que sus planes son de bien. Quizá en el momento no lo entendamos, pero luego podremos ver el panorama completo. Y el versículo 12 dice, entonces me invocarán y vendrán a orar a mí, y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El exilio tenía un propósito espiritual: restaurar la relación entre Dios y su pueblo. La oración sincera y la búsqueda de Dios son los medios para esta restauración. Dios responde cuando su pueblo le busca de todo corazón.
En medio de la prueba, para que tú puedas florecer a pesar de la adversidad, la clave es que tú te mantengas conectado a Dios. Cuando llega el momento en el que el tiempo de Dios se cumple, es porque nuestro corazón ya ha sido procesado y porque el propósito de Dios se ha cumplido. Quizá estás atravesando esta prueba porque Dios quiere acercarse más, porque quiere que tú puedas establecer una relación más profunda con Él. Las dificultades son invitaciones para acercarnos más a Dios. Cuando le buscamos a Él, Él promete que podremos encontrarle. Y disfrutar de la presencia de Dios es algo que no tiene precio. Él dice: y me dejaré hallar de ustedes y restauraré su bienestar. Y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé. Dios iba a restaurar, iba a traer bien a ellos. Los iba a reunir sin importar qué tan lejos estaban. Y los haría volver al lugar de donde los envió al exilio. Ellos iban a regresar a casa. Dios te va a llevar a casa, te va a llevar a ese descanso cuando se cumpla el propósito de la prueba. No pierdas la esperanza, trabaja en lo que debas trabajar. Sigue adelante a pesar de la adversidad, porque la promesa de Dios se cumplirá. El pueblo iba a regresar a su tierra. Dios cumple la promesa en nosotros. Y esto refleja la gracia y la fidelidad del pacto de Dios a pesar del pecado de Judá y a pesar de nuestras fallas y de nuestros errores. Dios cumple sus promesas. Dios es un Dios de restauración. Y quizá tú estás pasando esta situación difícil porque te alejaste de Dios. No importa cuán lejos te hayas apartado, su deseo siempre y el mayor deseo de Dios es traernos de regreso a Él. Es que podamos estar unidos a Él. Es que podamos tener una comunión con Él. Recuerda que aunque las pruebas que enfrentamos puedan parecer interminables, Dios tiene un propósito en cada temporada. El plan de Dios es perfecto. En medio de la adversidad, Él hoy te llama a florecer. Sigue, no decaigas, levántate, continuando los pasos de fe, acércate más a Él. Ora por aquellos que están a tu alrededor, por tu nación, por tu país, por tus gobernantes. Mantén tu esperanza viva y tu fe puesta en Él. Mientras busquemos a Dios con todo el corazón y confiemos en su plan perfecto, Él nos guiará hacia la restauración, hacia sus promesas. No importa qué tan largo sea el camino, podemos confiar en que siempre su propósito se cumplirá en su tiempo perfecto. Así que yo te animo a que cierres tus ojos y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Una palabra que nos anima a no quedarnos en las situaciones difíciles, sino a levantarnos, a florecer, a prosperar, a seguir adelante a pesar de la adversidad, creyendo que fiel es el que nos llamó, que tú cumplirás las promesas, que tú cumplirás el propósito. Ayúdanos, Señor, a discernir cuál es el propósito de cada prueba, de cada circunstancia. Ayúdanos a disfrutar el proceso, creyendo que tú estás haciendo tu buena obra en nosotros, que no es eterno y que esto que estamos viviendo, Señor, y que puedan estar atravesando mis hermanos, es necesario para ver la victoria, Señor, y para llegar a donde tú quieres que lleguemos. Yo te alabo y te bendigo por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, si te ha gustado este mensaje, te animo a que le des me gusta, que comentes lo que Dios habla a tu vida, a tu corazón. Ahí nos puedas dejar
tu comentario y deseo que tengas un feliz y bendecido fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.